Hola, muy buenas. En este video vamos a trabajar con la librería NumPy o NumPy, como quieran decirle. Es una librería que nos permite principalmente poder trabajar con matrices y evitar de operar las matrices como si fuesen listas. Aquí directamente vamos a tener un tipo de dato que es matriz y la librería NumPy es una librería que se carga en Python, que no viene directamente en la base de Python, sino que nosotros tenemos que cargarla en Python y se utiliza principalmente en ciencia de datos. Y lo que nos permite es trabajar con arreglos, como si fuesen vectores y matrices también. Entonces nos va a permitir hacer muchas cosas esta librería NumPy, pero nosotros vamos a trabajar principalmente con matrices, así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a mirar aquí es que tenemos una matriz de 3 por 3, una matriz A, y para poder trabajar con NumPy, lo primero es importar la librería, es decir, import NumPy as np. ¿Con qué estoy, qué está diciendo este comando? Este comando directamente lo que está haciendo es traer la librería NumPy a nuestro entorno de trabajo, y cuando nosotros queramos ejecutar comandos de NumPy, en vez de escribir completamente NumPy, vamos a poder utilizar la abreviación np. Ejecutamos y con eso ya tenemos dispuesta esta librería para trabajar en la matriz. Lo que voy a hacer a continuación es definir una matriz A. Entonces voy a poner aquí definir una matriz A. Y ahora no la voy a definir como una lista de listas, sino que directamente voy a ocupar la librería NumPy para poder definirla. Así que le voy a mandar a esto. La variable A va a ser igual a np, porque estoy haciendo una referencia a NumPy. Le voy a decir que esto sea un arreglo, y ahora sí le voy a entregar los parámetros de esta matriz. Y al igual que en el caso anterior, una lista que adentro tiene otro elemento. En este caso, el 4, el 9 y el -2. La segunda lista que corresponde a la segunda fila sería el 8, el -11 y el -3. Y la tercera lista que corresponde a la otra sería el 1, el 0 y el -7. Si yo ejecuto esto, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque necesito imprimir la matriz A, y si yo la imprimo ahora, observe que ahora incluso la impresión de la matriz tiene un formato de matriz. ¿Ya? Me muestra las filas una abajo de la otra, y obviamente agrupa esto como una matriz, porque estoy trabajando directamente con NumPy. De hecho, si yo le pregunto esto y le digo, dime qué tipo de dato es la variable A, y ahora sí, Python me indica, me dice que es un arreglo de NumPy, es decir, lo está reconociendo este tipo de dato como una matriz. Ahora que yo ya tengo identificada la matriz con 4, 9, -2, 8, -11, -3, 1, 0 y -7, yo puedo empezar a jugar con esto y, por ejemplo, voy a tener elementos que anteriormente no tenía. Cuando nosotros trabajábamos con listas, nosotros íbamos contando los elementos de cada una de, la, de las listas interiores, ¿no es cierto? Y luego, para contar las columnas, contábamos los que estaban adentro. Por ejemplo, NumPy tiene un método que se llama shape, que nos va a permitir directamente encontrar el orden de una matriz. Por ejemplo, en este caso voy a tomar una variable orden, ahí quiero guardar el orden de la matriz, y voy a poner NumPy o np shape para que me muestre el orden de A, y luego voy a imprimir el, la variable orden. A ver qué me entrega esto de vuelta. Y observe que me está entregando que la matriz A, que es de 3 por 3, efectivamente es de 3 por 3. Es decir, el método shape me está devolviendo el orden de la matriz. Ahora, si yo quiero, al igual que en el caso anterior, eh, yo quiero obtener solamente cuánto vale cuántos son las filas y cuántos son las columnas, yo podría decirle esto para las filas. Le voy a decir de la matriz A, shape, pero dame el primer elemento. Observe que el shape en este caso era el primer elemento, es 3. Y luego para las columnas le voy a pedir que me devuelva el segundo elemento, que para este caso también es 3. Así que ahí voy a tener 3 por 3,
y ahora ya tengo la cantidad de filas y la cantidad de columnas en dos variables, en filas y columnas. Así que yo podría presentar ahora y decir print f y podría decir la matriz A es de orden, y ahora voy a presentar las variables, ¿cierto? Aquí voy a poner la cantidad de filas que tiene y aquí voy a poner la cantidad de columnas que tiene. Entonces también yo podría tener acceso no solamente al orden, sino a la cantidad de filas y a la cantidad de columnas. Si quiero acceder directamente a una, voy a volver a imprimir la matriz para seguir trabajando hacia abajo. Si quiero acceder a una fila de la matriz, directamente lo puedo hacer con print, en este caso, o poner directamente a primera fila, al igual como lo hacíamos anteriormente. Si yo pongo eso, me está mostrando que esto es un vector, ¿no es cierto? Un arreglo donde tengo los elementos de la primera fila. Si yo pongo simplemente print a de la primera fila, me muestra los elementos de la primera fila. Ahora si quiero los elementos de la segunda fila, sería exactamente lo mismo. Print a de la segunda fila, y ahí me está mostrando los elementos de la segunda fila, y si quiero los elementos de la tercera fila, simplemente pongo el 2 para hacer referencia a los elementos de la tercera fila, aquí. Si quiero mostrar un elemento en específico, por ejemplo, quisiera mostrar el -3, este -3 observe que está en la posición fila 2, columna 3, así que lo voy a llamar así, A23, el elemento que está en la posición A23, como Python cuenta desde el 0, simplemente a los índices que tengo acá originales les voy a restar 1. Así que este voy a llamar al 1.2 en Python y voy a imprimir el print A23. A23. Ahí está, y esto me debería estar mostrando el elemento -3. Ejecutamos y efectivamente me está mostrando el elemento -3. Si yo quisiera mostrar el 0, sería lo mismo. Este está en la fila 3, columna 2. Entonces aquí directamente lo voy a llamar sin guardarlo en una variable. Como está en la fila 3, voy a llamar en este caso al 2. Y como está en la columna 2, 2 menos 1 es 1, así que ahí lo voy a llamar y esto me debería estar devolviendo el 0. Y efectivamente, entonces voy a seguir la misma sintaxis que hacíamos anteriormente para referirme a los elementos de la matriz. Y siguiendo esta misma lógica, voy a poner ahora nuevamente la matriz para seguir trabajando para abajo. Vamos a poder también recorrer esto bajo la misma lógica, con dos índices. Entonces, recuerde que anteriormente yo había guardado la cantidad de filas y la cantidad de columnas en una variable, así que voy a usar el mismo método que usé anteriormente para recorrer esta matriz. Y voy a poner for i in range, ¿no es cierto? Las filas se van a mover por la cantidad de filas, y luego for j in range se van a mover ahora por la cantidad de columnas. Y lo que voy a hacer, voy a ir mostrando los elementos de esta matriz. Voy a poner A, y aquí voy a poner directamente que me muestre la posición IJ, ¿no es cierto? Porque me voy a ir moviendo por la matriz. Y acá, como yo voy a imprimir esto en pantalla, para que no me imprima desde el 0 y me empiece a imprimir la posición desde el elemento 1, voy a poner I más 1, y aquí voy a poner J más 1. Y con eso creo que vamos a mostrar todos los elementos con la posición que tienen dentro de la matriz. Efectivamente, ahí están todos los elementos con la posición que tienen dentro de la matriz. Ahora sí, vamos a empezar ya a trabajar con operaciones entre matrices. Entonces voy a abrir aquí una nueva línea un nuevo bloque de texto. Voy a poner operaciones con matrices. Ahí está. Y lo primero que vamos a hacer es ponderar una matriz. Ponderar una matriz. En este caso, lo que voy a hacer yo, si tomo la matriz A,
Voy a poner print A. Ahí está. Es la matriz que hemos trabajado durante todo este rato, ¿no? Si esta matriz yo la quisiera ponderar, yo podría crear una variable A ponderada. De hecho, la voy a dejar aquí. Print A, así tal cual. Lo mismo que hicimos anteriormente. Y para que lo veamos bien, voy a crear acá una variable que se va a llamar A ponderada. Y la voy a ponderar por 2. Pero a diferencia de cómo lo hacíamos con listas, ahora lo que yo voy a hacer es directamente decirle que la matriz A pond va a tener 2 por A. ¿Y qué va a hacer? La gracia que como esta matriz que yo definí anteriormente es una matriz de NumPy, NumPy inmediatamente reconoce que el escalar, el número que está multiplicando la matriz, va a multiplicar a cada uno de los elementos por la forma en que se definió esta matriz con NumPy, cosa que no pasaba con las listas. Entonces, si yo tomo esto y le digo print append, ejecuto, y puedo observar que en este caso el 4 por 2 es 8, el 9 por 2 18, el 2 por 4, el menos 2 por 2 es menos 4, perdón, el 8 por 2 16, y fácilmente en vez de recorrer con 2 ciclos, simplemente guardamos la matriz ponderada multiplicando la matriz original por un número. Y ahora si nosotros quisiéramos sumar matrices, por ejemplo, voy a tomar una matriz B. Por ejemplo, voy a tomar una matriz B. Lo voy a anotar acá. Aquí voy a poner una matriz B. Y esta matriz B la voy a considerar con los siguientes elementos. Voy a tomar acá. También, obviamente, si yo quiero sumar matrices, la matriz que yo voy a sumar tiene que ser de 3 por 3. De hecho, yo imprimo aquí. Print B. Aquí está. Y observe que en este caso, como yo a la matriz, aquí cometí un error, porque yo aquí la matriz no la asigné con NumPy y por eso me la está mostrando como una lista. Así que vamos a corregir inmediatamente eso. NumPy, array, ¿no es cierto? Le voy a entregar el parámetro y ahora yo le entrego la lista para que me la devuelva como una matriz. Ejecutamos y ahora sí. Ahora tengo una matriz B y también voy a aprovechar de imprimir la matriz A que tenía originalmente, antes de ponderar. Ahí tengo las dos matrices, ¿no? Tengo la matriz B y tengo la matriz A. Bien, voy a poner aquí un salto de línea para que no se me peguen las matrices. Eso es solamente un salto de línea que puse ahí entre medio para que me aparezcan separadas. Bien, entonces tengo aquí la matriz A, que era la misma que vimos anteriormente, y tengo la matriz B. ¿Qué pasa si yo quiero sumar estas matrices? Entonces voy a poner sumar matrices. Con NumPy es bastante más sencillo. Si yo quiero hacer la suma en una matriz C y quiero sumar A más B, simplemente le voy a decir esto, suma A más B. Y si yo imprimo C, aquí en este caso imprimo C, mire lo que pasa, me está devolviendo los valores de la suma de matrices. El 5 con el 4 me está dando 9, el 4 con el 9 me está devolviendo el 13, el menos 2 con el menos, con el 1 me está devolviendo menos 1 y así. Por ejemplo, el menos 11 con el menos 3 me está devolviendo menos 14. Entonces aquí nuevamente no hay que hacer todo ese ciclo de anidados. ¿Por qué? Porque la operación entre matrices ya está definido, pero para que eso ocurra hay que trabajar directamente las matrices con NumPy, es decir, llamar a la biblioteca y después crear las variables con el NP. Para finalizar, vamos a mostrar algunas otras cosas que podemos hacer con NumPy. Nosotros en los videos anteriores creamos matrices completando las listas y llenándolas con cero. En el caso que si yo quiero construir una matriz con ceros en NumPy, construir matrices, construir una matriz con ceros. Aquí voy a decir aquí, una matriz con ceros. Voy a definir una matriz. En este caso voy a definir cualquier matriz. Voy a definir una matriz F y a esta matriz F le voy a poner F ceros, porque esta matriz va a estar llena de ceros. En vez de hacer dos ciclos, lo que voy a hacer, voy a llamar a un método de NumPy y este método se llama ceros. Y dentro de este método yo le voy a entregar como parámetro el orden de la matriz. Por ejemplo, 4 por 5.
le entrego el orden de la matriz. Después yo voy a imprimir acá para que veamos lo que nos están viendo. Y si usted ejecuta esto, observe que me generó rápidamente una matriz de 4 por 5 llena de ceros. Tengo varios métodos para hacer esto, ¿ah? Por ejemplo, si yo quisiera definir F, una matriz G, pero en este caso la voy a hacer con unos. Es la misma lógica. Voy a poner NP, pero en vez de ceros voy a poner ones de 1 y voy a ahora decir un número más grande. Por ejemplo, va a ser de 12 por 12 la matriz. Imprimimos G1, ¿no es cierto? Lo imprimimos en pantalla y cuando imprimimos esto, observe que nos entrega una matriz llena de unos, pero de 12 por 12. Entonces, como usted puede observar, NumPy tiene la ventaja de que ya trabajamos directamente con el objeto de matriz y ya tiene muchas operaciones definidas. Entonces, cuando nosotros estamos modelando problemas con matrices, puede resultar más sencillo trabajar con esta librería porque no vamos a tener que estar utilizando los códigos de los dos ciclos iterativos. Hay otros métodos de NumPy que podemos ir revisando a medida que vayamos resolviendo los problemas de modelamiento. Y con eso damos por finalizado este video. Adiós.